Buen día, chicos. En esta ocasión vamos a ver lo que es trabajo y energía. El trabajo se define como el producto de la magnitud del desplazamiento del objeto multiplicado por la componente de la fuerza paralela al desplazamiento. Entonces, W es trabajo, fuerza paralela multiplicado por el desplazamiento. Recuerden que la fuerza se mide en newtons, el desplazamiento en metros, entonces newton por metro son joules. Esas son las unidades del trabajo y de la energía. Entonces miren, aquí está la imagen, tenemos que desplazar o se desplaza esta caja cierta distancia con esta fuerza en este sentido. Entonces aquí tiene cierto ángulo. Entonces recuerden que se tiene que utilizar la fuerza paralela a este desplazamiento. Entonces esa fuerza paralela sería esta línea punteada. Es por eso que se pone esta fórmula de fuerza fuerza por el coseno es igual a la fuerza paralela. ¿Okay? Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo. Dice, una persona jala un cajón de 50 kilogramos, 40 metros a lo largo de un piso horizontal, con una fuerza constante de 100 newtons, que actúa a un ángulo de 37 grados, como se muestra en la figura. Entonces, miren, aquí están los 37 grados, esta FP corresponde a estos 100 newtons, y aquí está lo que se desplaza, que son 40 metros. Entonces, el piso es liso y no ejerce ninguna fuerza de fricción. Determina, inciso A, el trabajo efectuado por cada una de las fuerzas que actúan sobre el cajón. Inciso B, el trabajo neto efectuado sobre el cajón. Entonces, miren, primero tenemos que estas fuerzas, estas dos, son verticales. Con respecto del desplazamiento, que el desplazamiento es horizontal, estas fuerzas son perpendiculares. Entonces, por lo tanto, van a tener 0 como valor, ¿ok? Porque recuerden que el trabajo tiene que ser paralelo a la fuerza, o mejor dicho, al desplazamiento. Entonces, repito, este desplazamiento fue horizontal y estas fuerzas son verticales. Vean, esta es la fuerza debida al peso y la fuerza normal, ¿ok? Entonces, por eso ambos trabajos valen 0. Y entonces, aquí necesitamos calcular, vean, el trabajo que está realizando esta fuerza, esta, ¿ok? Pero recuerden que aquí hay una componente horizontal. Entonces, ¿cómo la calculamos? El valor de la fuerza, que son 100 newtons, ¿sale? Por el coseno de 37, aquí están los grados, recuerden que es componente horizontal, utilizamos el coseno, por el desplazamiento, que fueron 40 metros de esta caja, desde aquí hasta acá, hasta su posición final. Entonces realizamos la operación y tenemos entonces un trabajo de 3194.5 joules. Siguiente ejemplo, un hombre que limpia un piso jala una aspiradora con una fuerza de magnitud de 50 newtons en un ángulo de 30 grados con la horizontal. Calcule el trabajo consumido por la fuerza sobre la aspiradora a medida que ésta se desplaza 3 metros hacia la derecha. Entonces aquí están los 30 grados, aquí está el peso, la normal, y se jala con una fuerza de 50 newtons. Entonces recuerden, hay que calcular esta componente horizontal. Entonces tenemos lo siguiente. Vamos a utilizar siempre esta ecuación, ¿ok? Entonces la fuerza era de 50 newtons, se desplazó de aquí, o se va desplazando 3 metros por el coseno de 30. Entonces aquí se realiza un trabajo de 130 joules. Siguiente ejemplo, una fuerza de impulsión de 80 newtons mueve un bloque de 5 kilogramos hacia arriba por un plano inclinado a 30 grados, como se muestra en la figura. Entonces miren, aquí tenemos los 30 grados, ¿sale? Aquí está la fuerza con la cual se va levantando o se va jalando este objeto sobre este plano inclinado, ¿ok? El coeficiente de fricción cinética es de 0.25, entonces quiere decir que hay una fuerza de fricción que es esta, ¿ok? Y la longitud del plano es de 20 metros. Inciso A, calcule el trabajo que realiza cada una de las fuerzas que actúan sobre el bloque. Inciso B, demuestre que el trabajo neto realizado por estas fuerzas tiene el mismo valor que el trabajo de la fuerza resultante. Entonces vamos a ver. Miren, aquí es importante, chicos, que realicemos este análisis.
Miren, aquí está el peso, W, aquí está indicado. ¿Ok? Recuerden lo que vimos con fricción y con lo que les expliqué de la normal. Estos 30 grados van a corresponderle a estos 30 medido con este eje vertical. ¿Ok? Entonces aquí está la fuerza que está tirando o jalando al objeto, y aquí está la fuerza de fricción, y aquí está la normal. ¿Ok? Aquí están todas las fuerzas involucradas. Entonces, primero, para resolver esta parte del inciso A, la fuerza normal no realiza trabajo ya que es perpendicular al desplazamiento. Miren, el desplazamiento está aquí sobre este eje X, ¿sale? Y aquí está la normal, entonces aquí hay 90 grados, entonces por lo tanto el trabajo que realiza esa fuerza normal vale 0. Ahora, la fuerza P sí ejerce trabajo, porque vean, la fuerza está paralela al desplazamiento, aquí está la superficie del plano. ¿Ok? Entonces aquí no tenemos que multiplicar por ningún ángulo, porque está completamente paralelas ambas, la fuerza y el desplazamiento. Entonces el trabajo realizado por esta fuerza P va a ser igual al valor de la fuerza, que son 80 newtons, por la longitud de aquí hasta acá. Decía el problema que hay 20 metros. Entonces multiplicamos y son 1600 joules. Para calcular el trabajo que realiza la fuerza de fricción, es decir, esta, chicos, debemos aplicar lo siguiente. Primero, debemos de conocer cuánto vale esta fuerza de fricción, y ya lo vimos. Recuerden que se multiplica el valor del coeficiente de fricción por la normal, que es esta normal. Entonces, ya tenemos el valor del coeficiente, que son 0.25, aquí está. Pero necesitamos el valor de la normal. Esta normal le va a corresponder a como si calculáramos esta componente, ¿sale? WY, aquí está. ¿Cómo la vamos a calcular? Bueno, es la masa del objeto, que son 5 kilogramos, por la gravedad, porque recuerden que esto es el peso, ¿sale? Esto, peso, y lo vamos a multiplicar por este ángulo. Recuerden que se debe de medir con con el de la horizontal, y son 60 grados. Como es la componente vertical, utilizamos seno. ¿Ok? Entonces, repito, esta n se calcula con esto que está entre los corchetes. Y entonces multiplicamos 0.5 por 5 por 9.81 por el seno de 60 y tenemos 10.6 newtons. Ahora, ¿por qué negativo? Porque la fuerza de fricción está indicada hacia la izquierda, ¿ok? Por eso es negativa. Aquí está. Eso deben de cuidar, chicos. Deben de ver siempre el sentido de las flechas. De hecho, desde aquí pudimos haber dicho que era negativa. Desde aquí. ¿Sale? ¿Por qué? Porque vean, aquí está el peso y aquí está su componente que se indica en sentido negativo. Desde ahí lo pudimos haber definido. ¿Sale? Ya sea desde ahí o desde aquí estamos viendo el sentido. Al final de cuentas es lo mismo, por eso da negativo. Ahora, esa es la fuerza de fricción, todavía no encontramos el trabajo, ¿ok? Entonces, el trabajo realizado por esta fuerza de fricción va a ser igual a la fricción, ¿sale? Por el desplazamiento. Entonces aquí tenemos, aquí me faltó el signo, son menos 10.6 por 20 metros, son menos 212.4 joules, ¿sale? Negativo, ¿sale? Y por último calculamos el trabajo que realiza el peso. Vean, Este peso, chicos, vean, el desplazamiento está sobre de este eje, ¿sale? Y el peso, esta componente, este que les estoy marcando aquí, es el peso en el eje X, ¿sale? ¿Por qué? Recuerden, imagínense, ¿sale? Que aquí se está jalando, pero aquí también se está ejerciendo este peso, ¿ok? Este que está marcado aquí. Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular el trabajo con respecto del peso en este eje X?
pues de la siguiente manera. Vamos a multiplicar el peso. Aquí este es del peso, ¿ok? No es del trabajo, es del peso en X, que es este. Este le va a corresponder a este, ¿ok? Y X ya saben que es el desplazamiento. Entonces son 20 metros estos. Y este WX lo vamos a calcular similar a esto. Entonces vamos a tener la masa por la gravedad, pero ahora como es componente X, ¿sale? Vamos a utilizar el coseno. Y entonces aquí vamos a tener menos 490.5 joules. Aquí también es negativo porque desde aquí se está indicando, ¿sale?, hacia la izquierda. Entonces por eso tiene signo negativo. Y el trabajo, por lo tanto, tiene signo negativo. ¿Ok? Entonces, el inciso B pide calcular el trabajo neto, ¿sale? Ese va a ser igual a la suma de todos los trabajos, es decir, el trabajo realizado por esta fuerza, el trabajo realizado por esta fuerza de fricción y el trabajo realizado por este peso, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? El trabajo por la fuerza P fueron 1600 joules. Este trabajo por la fuerza de fricción fue de menos 212.4 y este trabajo realizado por el peso es de menos 490.5. Entonces realizamos la operación y hay un trabajo neto de 897.1 joules. Bien, ahora vamos a ver lo que es la energía. En mecánica nos interesan dos tipos de energía. La primera es energía cinética, K, así la van a encontrar como K mayúscula, que es la energía que tiene un cuerpo en virtud de su movimiento, ¿sale? Entonces la van a calcular con esta fórmula, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Recuerden que la masa tiene que estar en kilogramos y la velocidad en metros por segundo. Recuerden que esta fuerza es en virtud de su movimiento. Y está la siguiente energía, que es la potencial, la van a encontrar con la letra U mayúscula, que es la energía que tiene un sistema en virtud de su posición o condición. Entonces esto va a ser igual a la masa por la gravedad por la altura. ¿Ok? Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Entonces de la energía cinética sale el teorema del trabajo-energía. Y dice lo siguiente, el trabajo de una fuerza externa resultante ejercida sobre un cuerpo es igual al cambio de la energía cinética de su cuerpo. Entonces miren, trabajo, aquí está. Trabajo, recuerden que es fuerza por desplazamiento. Y esto va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado, ¿sale? La posición final, menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Vamos a verlo en este ejemplo. Dice, calcule la energía cinética de un mazo de 4 kilogramos en el instante en que su velocidad es de 24 metros por segundo. Entonces, pues aquí nada más vamos a sustituir un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. No se les olvide llevar esto al cuadrado. Y entonces hay una energía cinética de 1152 joules. Recuerden, trabajo y energía son cosas similares y se miden en joules. Ahora, el ejemplo 5 dice, un bloque de 6 kilogramos, inicialmente en reposo, se jala hacia la derecha a lo largo de una superficie horizontal sin fricción, mediante una fuerza horizontal constante de 12 newtons. Encuentre la rapidez del bloque después de que se ha movido 3 metros. Entonces, miren, siempre que realicen este tipo de ejercicios, trabajo o energía, necesitan generar su diagrama de cuerpo libre. No se les olvide colocar el peso y colocar la normal. Entonces aquí está la fuerza con la cual se está moviendo o desplazando el objeto. Vean, hasta acá está su posición final, ¿sale? Obviamente se desplaza con una velocidad final y aquí está el desplazamiento. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos los datos que son masa 6 kilogramos, la fuerza de 12 newtons, el desplazamiento 3 metros y la velocidad inicial de 0, porque nos indicaba que partía del reposo. Entonces vamos a utilizar esta ecuación porque nos están pidiendo calcular la velocidad final. ¿Ok? Entonces, al final de cuentas, este término, ¿sale?, se va a hacer 0 porque no hay velocidad inicial. Entonces nos va a quedar esto, f de fx, o el trabajo, es igual a un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. Entonces aquí pues vamos a hacer un despeje.
Vamos a despejar esta. Entonces va a quedar que la velocidad final es igual a 2 veces la fuerza por el desplazamiento sobre la masa, y a este resultado le vamos a sacar la raíz. Entonces sustituimos 2 por la fuerza, 12 newtons, por x, que es el desplazamiento, 3 metros, sobre la masa del objeto. Le sacamos raíz y entonces tiene una velocidad final de 3.46 metros por segundo. El ejemplo 6 dice: ¿qué fuerza media, F, es necesaria para detener una bala de 16 gramos que viaja a 260 metros por segundo y que penetra en un trozo de madera a una distancia de 12 centímetros? Entonces miren, aquí está energía cinética, ¿sale? Y la fuerza está en este sentido, la fuerza que debe de realizar esta madera, porque vean, la bala viene en este sentido, con esta velocidad y con esta fuerza, ¿ok? Entonces, ¿qué fuerza debe realizar esta madera, para detenerla, ¿sale? Para contrarrestar ese movimiento o ese desplazamiento. Por eso se indica hacia la izquierda. Entonces tenemos los siguientes datos. Tenemos masa, 0.016 kilogramos, porque eran 16 gramos, recuerden, dividimos entre 1000. La velocidad, 260 metros por segundo, y el desplazamiento, que eran 12 centímetros, y esto es igual a 0.12 metros. Entonces aquí es muy similar al anterior, entonces en donde esto va a tender a 0, ¿sale? Y entonces vamos a tener que el trabajo es igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado. Entonces nos están pidiendo calcular la fuerza que se necesita, ¿sale?, para detener esta bala. Entonces esta X está multiplicando, va a pasar a dividir acá, y es lo que tenemos acá, ¿sale? Entonces la fuerza va a ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado sobre el desplazamiento. Y sustituimos 1/2 por la masa por 260 metros por segundo al cuadrado sobre 0.12, y hay una fuerza, o la fuerza que debe realizar este trozo de madera es de menos 4506.7 newtons. Negativo, ¿por qué? Porque recuerden que la fuerza tiene que estar invertida al desplazamiento de la bala. Y ahora vamos a ver lo que es la energía potencial. La energía potencial, ¿sale? Vamos a ver, la energía que posee el sistema en virtud de sus posiciones o condiciones se llama energía potencial. Y aquí está, miren, observen que aquí tenemos esta grúa que está desplazando hacia arriba, aquí está, este objeto, ¿ok? Entonces la fuerza va hacia arriba porque es la fuerza que está ejerciendo este cable, ¿sale?, o el tirante, para levantar este objeto. Y recuerden que la masa por la gravedad, que es el peso, siempre se indica hacia abajo, ¿ok? Entonces, cuando ya llegó al punto más alto, que en este caso es aquí al límite de la grúa, va a tener una energía potencial, y esta va a depender de su posición, ¿sale? Aquí está, lo va a indicar la altura en este caso. Entonces, por eso energía potencial es igual a la masa por la gravedad, ¿sale?, que en este caso sería el peso por la altura, ¿ok? Y entonces, cuando se suelta este objeto, ¿sale?, vean cómo aquí inicialmente, aquí el desplazamiento inició aquí, desde aquí le empezaron a levantar, y cuando la sueltan, vean cómo aquí fue el inicio, cómo esta base, ¿sale?, fue hundida. Entonces toda esta energía que estaba aquí arriba cayó o fue transmitida a este objeto. Dice el ejemplo 7, una caja de herramientas de 1.2 kilogramos se encuentra 2 metros por encima de una mesa que está a la vez 80 centímetros del piso. Determine la energía potencial respecto a la parte superior de la mesa y respecto al piso. Entonces aquí tenemos la masa, 1.2, y tenemos dos alturas. Primero, ¿sale?, por encima de la mesa, y después con respecto del piso. Entonces, la energía potencial respecto a la parte superior de la mesa, pues es la siguiente. Esta es la fórmula. La masa 1.2 por la gravedad, 9.81 por 2 metros. ¿Por qué es esto? ¿Sale? La caja de herramientas se encuentra encima de esta mesa, ¿ok?
Y entonces hay una energía potencial de 23.54 joules. Y la energía potencial respecto al piso es la siguiente: 1.2 por 9.81, pero ahora por 2.8. ¿Por qué? Porque le vamos a sumar, ¿sale? Con respecto del piso, la mesa tiene 80 centímetros, más los 2 metros que tenía la caja son 2.8, y entonces vamos a tener una energía potencial de 32.96 joules. Y por último tenemos que una unidad comercial de aire acondicionado de 300 kilogramos es elevada por medio de la cadena de un montacargas, que su energía potencial es de 26 kilojoules con relación al piso. ¿Cuál será la altura, ¿sale?, de este? Entonces tenemos aquí la masa y la energía. Entonces lo que vamos a hacer es un despeje. Vean, esto es originalmente lo que indica la energía potencial. Despejamos H, va a ser igual a la energía potencial sobre el peso o a la masa por la gravedad. Tenemos la energía 26 por 10 a la 3 joules sobre 300 por 9.81, y entonces este aire acondicionado está a 8.83 metros de altura.